Jesús y un fariseo hablan sobre la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo bíblico es uno de los más conocidos y citados. Ha sido traducido a cientos de idiomas. Se ha dicho que es la Biblia en miniatura, o el corazón de las Sagradas Escrituras. Pero muchas personas desconocen su marco histórico, esto es, quién dijo estas palabras, a quién fueron dirigidas y por qué. Nuestro pasaje es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 17, el cual nos presenta el encuentro de Jesús y un maestro de la ley. Leamos la perícopa. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En la siguiente meditación vamos a observar 3 características de este episodio. Primera, un maestro que necesitaba aprender. Segunda, la lección de vida de Jesús. Y tercera, el poder transformador de esta enseñanza. Comencemos por ver quién era ese maestro que necesitaba aprender. Este pasaje dice que el hombre que fue a Jesús se llamaba Nicodemo. Su nombre en griego es Nicódemos. Significa victorioso entre el pueblo. Era un personaje de alto rango en la sociedad. Esto es expresado en el versículo 1, pues dice que era un principal entre los judíos. El relato nos da 3 características de Nicodemo. Primera, dice el versículo 10 que era un maestro de Israel, es decir, un rabino. En la sociedad judía, los rabinos eran los pedagogos, no solo en materia religiosa, sino también en asuntos civiles. La gente les respetaba mucho. En segundo lugar, dice el versículo 1 que era un fariseo. Esta palabra viene del arameo peresh, que se encuentra en Daniel 5:28. Significa separado o dividido. Hacia el siglo II a.C., un grupo de maestros judíos adoptó este título, separados, para enfatizar que estaban apartados de todo lo impuro. Con el tiempo se convirtieron en una secta religiosa legalista, que se consideraban los guardianes de la ley, así como los únicos intérpretes calificados de las Escrituras. La tercera característica de Nicodemo es que era un anciano. Esto lo sabemos por el versículo 4, cuando él pregunta a Jesús cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo. En muchas sociedades, a las personas ancianas se les considera poseedoras de gran sabiduría y por ello dignas de respeto. Para los judíos, la edad contaba mucho, pues determinaba la autoridad y conocimiento de una persona. De ahí que llegaran a dudar de la autoridad de Jesús por ser tan joven. Como referencia pueden ver después Juan 8:57.
Pero nuestra perícopa de Juan 3 nos deja ver algunas fallas de Nicodemo en su encuentro con Jesús. El versículo 2 dice que este hombre fue a Jesús de noche. Esto es más que un simple dato. Sugiere que Nicodemo, aunque pudo tener un sincero deseo de conocer a Jesús, se avergonzaba de que sus hermanos fariseos lo vieran con él y lo consideraran su discípulo. Hoy también muchos cristianos se avergüenzan de reconocer su fe en público, entre sus parientes o sus compañeros. Por eso esconden su Biblia en una bolsa o en un cajón. Y si les preguntan si son cristianos, dicen, no, yo no, la cristiana es mi esposa o mis hijos, yo solo los acompaño de vez en cuando. Pero la Biblia enseña que no tenemos por qué avergonzarnos de Cristo. En la carta a los Romanos 1:16, el apóstol Pablo escribió, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La segunda falla de Nicodemo es que fue incapaz de reconocer a Jesús como el Salvador, pues le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 2. Nicodemo falló al decir que Jesús había venido al mundo solo como maestro. Es cierto que Jesús fue un gran maestro, el mayor de todos, pero los profetas enseñaron que el Mesías vendría al mundo ante todo como el Salvador. Así lo leemos en Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Como Nicodemo, muchas personas también opinan que Jesús fue solo un maestro. Hace muchos años, cuando yo estudiaba en la Facultad de Humanidades, un profesor de filosofía, al verme leyendo la Biblia, me dio su opinión sobre Jesús. Me dijo que él pensaba que había sido un gran maestro, una especie de loco que se había adelantado a su tiempo, porque nadie lo entendió. Yo le pregunté, ¿usted lo entiende? Y me dijo, no. Le volví a preguntar, ¿cuánto tiempo se adelantó? Me respondió, no sé. Yo me quedé pensando, entonces, ¿quién es el loco? Regresando a nuestro pasaje de Juan 3, vemos que Nicodemo no entendía las cosas espirituales. Jesús no felicitó a este anciano cuando dijo que el Señor había venido como maestro. En el versículo 3 leemos que le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como si Jesús le hubiera dicho, si no naces de nuevo, tú no entiendes nada acerca del reino de Dios. La estulticia de Nicodemo sale a flote cuando hace estas preguntas. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús comenzó a explicarle, y como aquel seguía sin entender, el Señor le dice, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que Nicodemo, el fariseo, el gran maestro de la ley, salió reprobado en materia de religión. Más adelante, en el versículo 12, Jesús le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El nivel intelectual de este fariseo era terrenal, carnal, y con esa mentalidad no podía entender la dimensión espiritual. Pablo escribió en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no comprende las cosas espirituales, porque para él son locura, y no las puede entender, porque éstas solo se disciernen espiritualmente. Cuidado con los maestros religiosos de hoy, quienes se presentan como guardianes de la ortodoxia, porque su nivel de teología suele ser terrenal. Conciben a Dios a su imagen, semejante a sus imperfecciones e intolerancias, y no son capaces de discernir cómo y en dónde se está moviendo el Espíritu de Dios. Pasemos a nuestro segundo punto, la lección que Jesús le dio a Nicodemo. El texto de Juan 3 ofrece dos importantes enseñanzas, la manera de recibir la salvación y el medio por el cual se obtiene. La manera es que solo a través de un nuevo nacimiento las personas pueden ser salvas. Jesús dijo, versículos 5 y 6, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas palabras de Jesús revelan tres cosas. Primera,
Así como solo hay una manera de entrar al mundo, que es por el nacimiento físico, solo se puede entrar al reino de Dios de un modo, por un nacimiento espiritual. Nacemos en este mundo como seres carnales, pero solo mediante la fe nacemos como personas espirituales. Pero la posibilidad de nacer de nuevo implica que antes se ha de morir. Mas si hablamos de un nacimiento espiritual, entonces debemos entender también que la muerte anterior a esta experiencia ha de ser también espiritual. Y esa muerte no puede ser otra cosa que el arrepentimiento, que la renuncia al pecado. Solo muriendo primero al pecado podemos renacer en un nuevo ser. Así lo enseña Pablo en Efesios 4:22 al 24, en donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Regresando a Juan 3:5, la segunda enseñanza que da Jesús es que es necesario nacer del agua y del espíritu. Algunos estudiosos piensan que el agua se refiere al bautismo, pero es poco probable, porque en la perícopa que estamos estudiando es la única referencia a ese elemento, y en ninguna parte del texto se relaciona con el rito bautismal. En este pasaje la palabra griega pneuma se traduce como espíritu o como viento. En sus dos formas aparece en nuestro texto. Así que el versículo 5 también se puede traducir como el que no naciere del agua y del viento. Puede parecer extraña esta expresión, pero no lo es si entendemos que tanto el agua como el viento son símbolos del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el mismo Evangelio de Juan. En el capítulo 7, versículos 38 y 39, el agua se identifica con el Espíritu, y en 20:22, el viento con el Espíritu Santo. La tercera enseñanza es precisamente que el nacimiento espiritual es como el mover del viento. Jesús explica esto mediante tres cualidades de este elemento. Primera, el viento sopla de donde quiere, es decir, no lo producimos ni depende de nosotros. De manera similar, el nuevo nacimiento no es algo que nosotros generamos, sino que es Dios quien lo opera. Segunda, oye su sonido, lo cual corresponde a escuchar la palabra de Dios para recibir la fe. Dice Pablo en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tercera, en cuanto al viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, es decir, actúa de maneras desconocidas. Luego Jesús agrega, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta enseñanza de Jesús se corresponde en esencia con la profecía de Isaías, capítulo 55, versículos 7 al 11, que dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Después de explicar el nuevo nacimiento, Jesús le enseñó a Nicodemo cuál es el medio de la salvación. Le dijo, versículos 13 al 17, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús enseña que Dios ama mucho al mundo, a la humanidad, y que le da salvación mediante su enviado. Jesús se presenta como este ser que media entre el hombre y Dios, porque es el Hijo del Hombre, el ser humano en toda su plenitud, y también el unigénito de Dios, el ser divino con la plenitud del Padre Celestial.
El título Hijo del Hombre también le identifica como el Rey Eterno, anunciado en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, lo presenta así. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre también es comparable con la serpiente que Moisés levantó en el desierto, versículos 14 y 15, cuando miles estaban muriendo por el veneno de estos animales. La referencia puede verse en Números 21. Los heridos miraban la serpiente de bronce y eran sanados. La analogía en el Evangelio es clara. El pecado es el veneno que destruye al ser humano. Más adelante, en Juan 3:19, se habla de las malas obras. Los hombres no pueden salvarse a sí mismos, como los israelitas en el desierto, pero si tienen fe en el medio que Dios pone a su alcance, como aquellos también, obtienen salvación. Este medio de salvación es el Hijo de Dios. Justo aquí llegamos al centro del mensaje evangélico, al corazón de la Biblia. Dios ama mucho al mundo y lo demuestra enviando a su Hijo para dar salvación a la humanidad. Este es su regalo para el mundo. Es para todos. Su amor es universal, no para los apartados, como predicaban los judíos esenios, o para los iluminados, como enseñaban los helenistas gnósticos, o para los predestinados, como creen algunos cristianos reformados de hoy. La salvación es para todo aquel que cree. Jesús le dijo estas palabras a un maestro de la ley, a un hombre que confiaba en su propia justicia, en sus obras, pero eso no podía salvarle. Esta enseñanza evangélica será retomada y explicada más tarde por el apóstol Pablo, en Efesios 2, 8 y 9, en donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. No podía condenar a los hombres que ya estaban condenados por su incredulidad y por sus malas obras. Versículos 18 al 20. Pero es la luz para todos aquellos que se encuentran con la verdad y que producen buenas obras hechas en Dios. Versículo 21. Llegados a este punto, algunos pueden preguntar, ¿se convirtió Nicodemo? ¿Experimentó el nuevo nacimiento? Veamos qué dicen los evangelios. Siguiendo el discurso de Jesús, entendemos que una persona da testimonio de su salvación mediante su confesión de fe y por sus obras. Esta clave nos ayuda a saber si Nicodemo tuvo la experiencia del renacimiento. No hay muchos datos de lo que pasó con Nicodemo después de su encuentro con Jesús, pero los que tenemos son suficientes para conocer su fe y su acción. La prueba de su fe le llegó a Nicodemo cuando los fariseos querían arrestar a Jesús. Está en Juan 7, 45 al 52. Los fariseos se enojaron con los guardias porque no atraparon a Jesús y comenzaron a decir que la gente que seguía al Nazareno era maldita. En ese momento, Nicodemo defendió la causa de Jesús al decir que antes de juzgar a un hombre, primero hay que oírle y conocer sus hechos. Esta declaración levantó la sospecha de los fariseos, quienes le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Vemos que Nicodemo sí creyó en Jesús, porque con gran valor arriesgó su vida para defender la acusación que hacían contra él. La oportunidad para dar testimonio mediante sus obras le llegó a Nicodemo en los últimos momentos de la vida de Jesús. Después de la crucifixión, Nicodemo y José de Arimatea, otro judío principal que se había convertido a Cristo, ungieron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Juan 19, 38 al 42. Así, podemos asegurar que Nicodemo sí creyó en Jesucristo y recibió salvación. Él supo por experiencia propia lo que es nacer de nuevo y ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo Nicodemo imaginó que iba a tener un papel tan importante en la sepultura de Jesús? Dios nos llama a nosotros a la experiencia del renacimiento, a nacer de nuevo y ser guiados por su Espíritu. Si le recibimos mediante la fe, nuestras vidas serán movidas como el viento, a lugares y experiencias nuevas, inesperadas, gloriosas. Serán todo menos anodinas, porque Dios hace nuevas todas las cosas.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, hermanos. Amén.